Caro hermano, Carísimo. he tenido muchas ganas de hacer esta entrevista desde hace bastante tiempo. Bueno, creo que nosotros vivimos entrevistándonos mutuamente desde que éramos jóvenes, ¿no? Gran parte de nuestra amistad tiene que ver con entrevistarse, escucharse, aprender. Creo que hay algo de docencia también, en todo caso de pedagogía, en nuestra forma de ser amigos. Pero a esta entrevista le he tenido mucha ilusión en el contexto al que llegaremos luego, en el contexto político en el que estamos, porque además tienes una incursión política. Pero antes de hablar de eso, me gustaría comenzar hablando un poco de tu biografía, de tu vida. Comencemos por tu niñez. ¿Qué dirías como primera cosa acerca de tu niñez? Luego te preguntaré un poco acerca de los orígenes, pero si tuvieras que definir tu niñez en una línea, ¿qué nos Mira, dirías? antes de hablar de la niñez, sí quisiera decirte que yo estoy muy contento de que podamos conversar, de que podamos hacer esta entrevista. Para quienes nos escuchan, tengo que decir que has cometido la locura de venirte desde San Juan de Puerto Rico un par de días para estar aquí y poder concretar esto. Bueno, eso es amistad, eso es amor, eso es cariño, y te lo quiero agradecer. Yo diría que mi niñez fue una niñez muy normal. Uh ¿Mm? -huh. Fui el mayor de un matrimonio muy joven, que se fueron a estudiar a España, y que por esa circunstancia nací en España. Tuve 3 primeros maravillosos años, es decir, antes que nazca mi hermano. Ya luego hubo que compartir el cariño. Estuvimos en España más o menos hasta que yo tuve los 4 o 5 años. Luego venimos a vivir a Lima, luego nos fuimos a vivir a otros países. Una niñez, fui el primer nieto en ambos bandos, ¿no? En ambos lados. Y claro, un primer nieto, un primer sobrino, un primer hijo, muy engreído en muchos aspectos, aunque con una tradición también libanesa, donde el primero es el más exigido Imagino, también, ¿no? ajá, ajá, imagino. Ahora que mencionas esto de varios países, cada vez que hemos conversado acerca de los orígenes familiares, siempre la migración ha sido un tema, ¿verdad? De origen, ¿no? Por tu lado paterno, el origen es libanés. Cuéntanos un poco acerca Sí, del sin abuelo, del duda. bisabuelo, ¿no? Yo creo que la migración me es consustancial, ¿no? Casi que podríamos decir que lance la primera piedra quien no tiene migración en su familia, ¿no? Ciertamente. Los Daher vinieron del Líbano a fines del siglo XIX, y el bisabuelo fue el que vino con sus 3 hermanos, y luego se casó con una libanesa, estuvo en América, hizo un poco de fortuna, digamos, y regresó al Líbano a casarse con una libanesa de apellido Menesa, ¿no? Ellos estuvo allí, se casaron en 1912 o 13. Iban a regresar a América, pero estalla la Primera Guerra Mundial y se tienen que quedar por el Ok, bloqueo ok. del Imperio Turco de ese momento. Por eso el abuelo nace en el Líbano también, ¿no? Si no hubiera nacido en América. Y claro, en el abuelo hay gente que decía pues que no corría sangre sino libanesa. De su papá, en Tanios, nacido en un pueblito de las montañas del Líbano llamado Abdile, y de Dat, nacida en otro pueblo un poco más grande, un poco más desarrollado, que se llama Gosta, de apellido Menesa, ¿no? Entonces, por el lado paterno, vienen de allí, del oriente. En el lado materno, los Alba tienen un origen en Cajamarca, ¿no? En Contumasá, si no me En equivoco. Contumasá, Ajá. efectivamente, de ahí son los Alba Saldaña. El abuelo es Alba Saldaña, el señor Elías Alba, casado con la señora Gregoria Saldaña. Ellos son de Contumasá, y de Contumasá pasan a Trujillo. En Trujillo tienen unos años. Ahí es donde realmente nace mi abuelo, y de Trujillo pasan a vivir a Lima. Estando en Lima, mi abuelo conoce a mi abuela, que es más bien limeña, ¿no? A Hilda. A Hilda, La recuerdo, claro. Ajá. Hilda Hurtado,
limeña, y de todos los Hurtados son limeños, digamos, de pura cepa, ¿no? Pero la mamá de Hilda era de Arequipa, de Carabelí, que luego su familia migra a Ica, y de Ica pasan Ah, sí. Tienes el norte y el sur peruano. Sí. Ajá, okay. Y bueno, luego yo me caso con una cusqueña. Pues En ahora, algún momento nos vamos a vivir a Chile, y en Chile nace mi primera hija. De manera que la migración, como ves, la migración es está total, permanente. la migración es total, sí. Una cosa que recuerdo, digamos, con particular atención es a tu abuela Fila. Recuerdo haberla conocido en Caracas, ¿no? Pero no solo por su personalidad, ¿verdad? Toda una personalidad, sino por tu relación con ella, ¿no? Tú tuviste una niñez entre Venezuela y el Perú, ¿verdad? Pero háblame un poquito de Fila. Sí, mira, eh, yo te decía, yo tuve una niñez bastante normal, muy engreído por angas y mangas, una niñez entre Caracas y Lima. Estudié algunos años en Caracas, estudié algunos años del colegio, o por lo menos un año del colegio en Lima. Y finalmente, cuando yo tenía 16 años, bueno, cuando yo tenía 12 años, mis padres se separaron y mi madre regresó a vivir al Perú. Nosotros nos quedamos con mi papá viviendo en Venezuela. Y en esas circunstancias, a mis 12 años, teniendo yo una buena relación siempre con mi abuela, me fue a vivir con ella, ¿no? Por diversas circunstancias, en fin, el nieto mayor se fue a vivir con la abuela, y ahí ciertamente construimos una relación que de algún modo sí, la pude disfrutar. Tú pudiste ver una relación pues muy cercana, muy casi de amigos, te diría yo. Donde la broma, además, y donde la había puya, mucha broma, ajá, mucha broma, claro, mucha es un lugar puya. importante, ¿no? Sí, así es. Sí, sí. Claro Yo que la sí. recuerdo mucho a mi abuela paterna, ¿no? Es curioso, uno suele estar más pegado a la abuela materna, ¿no?, que a la paterna, pero en mi caso, recordando mucho, por supuesto, a Hilda, que también conociste, pero creo que yo termino teniendo mucho más contacto, muchos más recuerdos y muchas más anécdotas, muchas más bromas, muchos más viajes con mi abuela Fila, ¿no? Con Claro. la mamá de mi papá. Por otro lado, recuerdo a Hilda, y corrígeme si me equivoco, ¿era maestra? Porque la recuerdo más como una poetisa deliciosa, ¿verdad? Alguna vez incluso hubo un poemario de ella, pero estoy pensando en Hilda como maestra porque también tenemos al abuelo, ¿verdad? Que fue maestro también en la uni, si mal no recuerdo, en temas de química o algo así, ¿verdad? Sí. O sea, ¿por qué menciono esto? ¿La docencia estuvo cerca de ti siempre desde los orígenes familiares? Sin lugar a dudas, es así. Mi misma madre estudió para ser maestra. Se casó muy joven y nunca ejerció, pero estudió para ser maestra. Su madre, Hilda, era maestra, y como bien has dicho tú, era una fina poeta también, ¿no? Eso mismo. Le gustaba escribir. Cuando ella cumplió 80 años, nos juntamos, liderados por Fernando Gilardi. Otro fino poeta. Otro fino poeta. Fernando Gilardi, esposo de Laura, mi tía, hija de Hilda. Nos juntamos para hacerle una sorpresa y editarle su libro por los 80 años, ¿no? Que yo prologué, me pidieron que yo prologara mi primer prólogo, y además, pues, muy emocionado, muy familiar, ¿no? Hilda era una mujer de carácter, muy engreidora con sus nietos también. Y con los amigos de los nietos. Y con los amigos de los nietos. Probablemente nadie me ha engreído a mí como Hilda. Pero de carácter, ¿no? De carácter y de... Tú recordarás varias anécdotas como el menos tú, ¿no? Así, claro, claro. Otra cosa, déjame decir, interrumpiéndote, que el humor tal vez sea un poco insospechado en este entorno, pero igualmente entre tus familiares hay una relación, digamos, casi de amistad. Por ejemplo, mencionaste a Laura ahora, ¿no? Laura y Fernando, siendo tus tíos, son amigos nuestros y digamos que de alguna manera incorporaron a los amigos tuyos,
no, a ese círculo de, básicamente de amistad en donde la familiaridad era casi una casualidad ¿verdad? Sanguínea, pero que lo que primaba era la relación amical, ¿no? Completamente, Sí, completamente. Yo no podría decir que Fernando es mi tío, ¿no? no lo veo, lo No es, pero no es, lo veo así, ¿no? ¿no? Incluso creo que Laura tampoco, ¿no? Son Efectivamente. muy amigos míos. Ujú. De hecho, cuando yo empecé a salir con Lucía, con mi actual esposa, nuestra segunda o tercera salida, le dije, vamos a ir a la casa de Laura y Fernando, dos amigos, ¿no? Y entonces Lucía me dice, ¿quiénes son Laura y Fernando? Bueno, Laura es la hermana de mi mamá. Y entonces, claro, se quedó la segunda salida y dice, Sí, ya claro, claro. La me familia. quiere introducir a la familia, ¿qué le pasa? ¿No? Claro, claro, claro. Pero claro, no era la familia, eran los amigos Laura y Fernando, y efectivamente Fernando es amigo, eh, iba a decir de mis amigos, pero en realidad de sus amigos, porque ustedes Sí, son claro, sus ciertamente, amigos también, ¿no? ciertamente, ciertamente, sí. Y dado que he mencionado el humor, y para cerrar esta parte por lo menos, si mencionamos el humor en tu familia, tenemos que mencionar a Joseph Senior, a tu papá, ¿no? Si alguna vez Joseph ve esta entrevista, espero que lo haga, que me perdone por decir que es un excelente payaso, ¿no? Es un tipo cargado de humor, pero además que busca que el otro se ría. No sé, describen a tu padre. Mi padre creo que es un hombre feliz. Qué bonito eso, ¿eh? Es un hombre que no es que haya tenido mucha felicidad a lo largo de su vida. Yo creo que a lo largo de su vida ha tenido momentos muy duros, muy difíciles. Además es un hecho por él mismo, Es ¿no? un Sí. hombre hecho por sí Uh -huh. mismo, pero es un hombre en ese sentido despreocupado, ¿no? Es decir, Esa impresión me da, claro. y por eso decía que es un hombre pues feliz y que busca permanentemente esa cuota de humor, esa cuota de risa. Eh, Tienen que cumplirse dos requisitos para que esto exista. En primer lugar, tiene que tener público, ¿no? Cierto, no Porque imagino a un Joseph padre no, sin público. si Uh -huh. él las bromas que hace no las haría él solo, ¿no? Claro. Porque el segundo requisito que tiene que haber es que habiendo público, tiene que haber gente a la que él pueda arrochar con las cosas Claro, que claro, hace, claro, ¿no? efectivamente, ¿no? Buscando la complicidad de los demás para, claro, lo recuerdo. Efectivamente, ¿no? Y entonces, pues era la relación que tenía con sus amigos, con sus hijos, con sus nietos, con los amigos. Claro. En fin, podríamos contar mil anécdotas, pero claro, una cosa es contarlas y otra cosa es presenciar, ¿no? Por contarte una anécdota, antes pues uno hacía colas en los cines, quizás algunos de Uh-huh. los que ahora nos escuchan No no lo conocen tienen qué es claro, ¿no? eso. Uno tenía que hacer una cola en el cine, solamente podías comprar la entrada ahí, y luego de hacer la cola en el cine tenías que ir a hacer la cola para comprar la canchita, etcétera. Entonces cuando mi papá a veces llegaba y había una cola enorme de gente que estaba comprando la canchita, mi papá no puede ver cine si no es con canchita, ¿no? Ajá, ajá. Entonces se metía a un rincón y decía, señores, por favor, la película ya va a empezar. Y toda la gente que estaba haciendo cola para desaparecía, se metía y él siguió y compraba su canchita de Tranquilo, primero. tranquilo. Típico, 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 claro. Pero eso por supuesto porque habíamos dos o tres que estábamos con él. Él solo no lo haría. No lo haría, claro. Era dos o Para tres hacerlos reír para también. hacernos reír, pero también para incomodarnos un poco, Imagino, ¿no? imagino, claro. Sí, sí. Pues qué bueno. Dejando un poco ahora, ¿verdad?, la familia de la que provienes y siguiendo un poco en el tema biográfico, tú has creado una familia. Hace un rato mencionaste a Lucía, una querida amiga, también una amiga mía que incluso yo conocía antes de que finalmente tú la encontraras. Cuéntanos cómo comenzó esta, digo, cuéntanos a los que ven, yo me conozco muy bien la historia, pero fue un feliz encuentro. Fue un muy, Para mí, entre dos amigos que yo quería mucho, ¿no? fue un muy feliz encuentro. Tú y yo teníamos una gran amiga llamada Susi Minchin. Ajá. Y Susi Minchin cada cierto tiempo me decía, Joseph, yo tengo una amiga que Lo algún recuerdo. día te voy a presentar que es la mujer con la que te vas a casar, ¿no? Yo le digo, sí, sí, ya, Susi, ya, cómo no, sí, ya, está bien. Algún día me la presento. Y entonces pasaban 2 semanas y Susi, Joseph, yo tengo una amiga con la que te vas a casar, ¿no? Y entonces, bueno, pasaban 2 semanas más, yo trataba de salir con una chica y le dije, Joseph,
recuerda que la mujer con la que te vas a casar te la Lucía. voy a presentar yo. Bueno, pero nunca me la presentó, ¿no? Nunca me la presentó. Y un día fui yo a visitar a Susi sin previa llamada, ¿no? Cosa que además hacíamos con cierta frecuencia entre nosotros, ¿no? Y entonces llego, le toca el departamento, me hace subir, está vestida, lista para salir, y me dice, oye, yo lamentablemente no te vas a poder quedar, te vas a tener que ir, porque justo voy a salir con mi amiga Lucía, pero me dijo, bueno, de repente aprovecho para presentarte. Le digo, no, pues Susi, ¿cómo me la vas a presentar? Si ya, no, yo me voy ahorita y se acabó. Y cuando yo me estoy yendo, suena el timbre y era Lucía, ¿no? Entonces bajamos, Lucía estaba en su carro, muy empoderada ella, manejaba. Bajamos, me la presenta, nos saludamos y ellas se iban a conversar y a ponerse al día de buen tiempo sin verse, ¿no? Y yo me sigo caminando para irme a la casa de Laura y Fernando, porque en esa época Susi vivía más o menos cerca de la casa claro de que Laura, sí. Laura y Fernando en Ejército, Sí, Santa Cruz, Susi claro. en Santa Cruz, ¿no? Y caminando yo hacia la casa de Laura y Fernando, en eso veo que un carro manejado por una loca y otra loca al lado, me tapan, me intersectan y dos mujeres sacan y ¡oh, se ve! Eran Lucía y Susi. Y yo supongo que Susi le dijo, oye, el chico que siempre te he dicho que se va a casar contigo, es él. Así que, entonces, me imagino que Lucía dijo, bueno, preséntamelo de una vez. Claro. ¿Para qué vamos a esperar más? Y entonces me dijeron, oye, nosotros nos vamos a ir a Barranco a tomar algo, en fin, ¿no nos quieres acompañar? Y yo, pues, acepté acompañarlas. Claro, y bueno, ahí fue una salida muy, muy bonita. Lucía estuvo absolutamente coqueta esa noche. Ella dice que no, pero estuvo absolutamente coqueta. Creo que yo también entré un poquito en el Ambos sabían que eran la persona con la que se iban a casar por voz de Susi. Sí. Y claro, sí, entonces sí. ya, pues había entonces, que portarse claro, bien. Había que portarse bien. Había no que decepcionar a Susi. Claro. Y entonces, bueno, se acabó la salida y Susi me dijo, bueno, esto tenemos que volverlo a hacer, pero ahora hay que hacer una reunión en mi casa. Y como ella es hija de historiador, le voy a decir que es una reunión de historiadores, ¿no? Y entonces vamos a invitar a todos los historiadores para que ella sienta que... Esto me comienza a sonar, claro. Y efectivamente, y Susi comenzó a llamar a todos los historiadores amigos y ninguno podía. Entonces invitó a Lucía a una reunión de historiadores y ningún historiador podía. Creo que llegó José, que es abogado. Llegó José, que es abogado, ¿no? Entonces, claro, cuando Lucía llega a una reunión de historiadores donde no había ningún historiador, dice, esto parece medio raro. Es un corralito, claro. Sí, qué bonito. Además hay una historia muy bonita ya del noviazgo y el matrimonio que conozco muy bien. Me tocó estar muy cerca de ustedes. Bueno, pero sí. A la semana siguiente de esa reunión yo me fui a Caracas, me fui 3 meses a Caracas a visitar a mi familia y estando en Caracas le mandé una postal. Ok. Le mandé una postal de la Isla Margarita, nos habíamos visto 2 o 3 veces. Ella había decidido venir, yo la había invitado a una fiesta de despedida que me hacían ustedes porque me iba 3 meses. Ella se había comprometido a ir, pero no fue. Ok. Y entonces en la postal le decía, con la pena de no haberte podido dar el beso de despedida. Pero eso ya era un coqueteo, pues Te mando esta postal para que pienses en mí, ¿no? Y entonces ahí conversando, en algún momento ella le dice, me decían Caracas. ¿Ya? Entre Susi y ella, a mí me decían Caracas. Ya, ok. Entonces ella dice, oye, ¿qué pasado tu amigo? ¿Qué pasado Caracas? Mira la postal que me ha mandado. Dice, para que piense en él. ¿Y qué crees que ha pasado? Que pienso en él. Y bueno, hubo un noviazgo de un par de años, muy, muy intenso, muy bonito. Bonito, ¿no? Bonito. Tú y yo nos pusimos de acuerdo en
tú ibas a estar varias con ocasiones. la chica. Sí, sí, claro, claro. Yo cumplí y estuve ese Claro, día. sí, y yo más bien no y estuve. tú no Pero estuviste. la entrevista es de Joseph Dagger, así que no hablemos de esas cosas en este momento. Y luego ustedes, casados jóvenes, se fueron a Chile, como has mencionado, donde nació Sofía. ¿A dónde fuiste? A donde fui a visitarlos, claro, lo recuerdo muy bien. Y bueno, ¿y cómo ha sido esa última parte ya de ser padre de ahora dos jóvenes de 21, 22, más incluso? ¿Cómo fue tu experiencia de ser papá? Quizá termino con la experiencia de ser esposo, Ajá, claro. porque, bueno, pocas cosas más importantes en mi vida que el haberme casado con Lucía, ¿no? Yo creo que Lucía, además del enorme amor que nos tenemos, pues yo a veces la bromeo, le digo, oye, tú sigues enamorada de mí impertinentemente, ¿no? Impertinente. Claro, pese a todo, ahí sí se ríe y le vibra, le brilla la mirada cuando me mira. Yo, por supuesto, también, ¿no? Pero es muy bonito ver lo que le pasa a la otra persona también. Pero bueno, tuvimos la oportunidad de, creo que consolidarnos como pareja, no solamente por los años de noviazgo, sino que pudimos tener casi 5 años sin hijos, ¿no? Uh-huh. No sabíamos bien cómo se hacía, parece, ¿no? Entonces seguimos practicando y nos fuimos a estudiar afuera, en mi caso el doctorado, en su caso la maestría en Chile. En Santiago, vivimos claro. un par de años solos en Chile, fuera, ¿no? Es verdad que nos venían a visitar los amigos, que Claro, nos venían claro. a visitar la familia, pero esos 2 años fueron muy ricos para seguirnos consolidando como pareja. Uh-huh. Y después llegaron los zánganos, pues, ¿no? ¡Qué barbaridad! Que son los hijos, ¿no? Sofía, que nació en Chile, mientras terminábamos de estudiar, a veces yo, un poco en broma y un poco en serio, digo que Lucía nació mientras éramos estudiantes, ¿no? Sofía. Perdón, que Sofía nació mientras éramos estudiantes. Claro, quien oye Claro, eso claro, piensa claro. que somos... Piensa que dos adolescentes. Claro. Y ser padre es una experiencia inenarrable, creo, ¿no? A todos los que somos padres lo sentimos, lo sabemos. Es difícil decirlo en palabras. Sin lugar a dudas, a mí me cambió la vida ser padre, me cambió la forma de ver el mundo, me cambió la necesidad de hacer cosas, de tener. Y claro, mi primera hija fue Sofía, ¿no? Todo ese embarazo en el que éramos estudiantes, la atención de que todo salga bien, ¿no? Claro. La tensión era enorme, y luego ya nacida, a veces llamábamos a la ambulancia por cualquier cosa, ¿no? Y venían los médicos y nos decían, todo está bien. Padres primerizos, ¿no? Claro, claro. Fácil de adivinar, claro. Y bueno, ya con Rafael acá, el varón, ¿no? Claro. El segundo, pero el varón. La otra vez escuchaba a una candidata, una mujer, que le preguntaban, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo que para la mujer primero es ser madre y luego ser mujer, ¿no? Y ella dijo que sí, y tuvo muchísimas críticas de todo el mundo, de mí mismo, ¿no? O sea, la mujer es mujer, es mujer, claro, después es madre, naturalmente. ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que el ser humano cambia cuando es padre, sea hombre, sea mujer. No eres el mismo. Naturalmente, sí. ¿Y cómo has cambiado al ser padre? Ese no ser el mismo, digamos, ¿qué diferencia podrías subrayar entre el Joseph no papá y el Joseph papá? Yo creo que más allá de la responsabilidad de educar, que es toda una responsabilidad. Lo es, claro. En ese sentido, los tíos tenemos una ventaja, ¿no? Que Totalmente. solamente regalamos, engreímos. Solamente somos divertidos. Solamente somos cool, divertidos. Chévere, claro. Los papás tenemos toda una responsabilidad de educar, porque
a diferencia de ellos, sabemos lo que va a venir, ¿no? Lo que les va a venir. Es una responsabilidad muy grande la de educar, pero a su vez la de no restarles agencia, ¿no? O sea, a veces se equivocarán y tendrán que equivocarse y saber lo que es una equivocación, pero si tú puedes evitarle ese dolor, también lo quieres hacer, ¿no? Tienes que enseñarles a que se defiendan por sí mismos, pero a su vez a que no sean lo que Basadre llamaba los incendiarios, ¿no? Porque tienen que relacionarse en un mundo, ¿no? Hay que afilarles las uñas, me decía Lucía, ¿no? Hay que afilarles las uñas sin cortárselas demasiado, pero que tampoco incomoden demasiado, ¿no? Esa enorme responsabilidad de educar, pero junto con eso, un amor incondicional. Naturalmente. Un amor incondicional, ¿no? Que yo sí tuve la suerte de vivirlo de parte de mi madre, ¿no? Mi madre, yo no he llegado ni llegaré nunca a esos niveles. Mi mamá nos amó y a nosotros, a los hijos y en general, amaba sin condiciones, ¿no? Era feliz amando, ¿no? No era feliz amando porque después la querían a ella, ¿no? Era feliz No, amando. era gratuito, ¿no? Era gratuito, completamente gratuito. Ese amor incondicional, pero a su vez la necesidad de educar, de corregir, creo que te cambia enormemente la vida. Ya no estás solo, ya no eres tú y tu pareja, ya a veces no te puedes comer el pan entero, ¿no? Porque hay que también compartirlo, pero sin verlo como una renuncia, ¿no? Ciertamente, claro. Sí, has dicho algo muy importante que me gustaría subrayar, el tema de que nuestros hijos tienen que dialogar con el mundo, ¿no? De una manera, vamos, abierta, inteligente, en algunos casos defensiva, en otros casos transformadora, ¿no? Y que no podemos controlar. Entonces, probablemente lo mejor que hay que, digamos, heredarles es, por un lado, una sabiduría, ¿verdad? Y por otro lado, la libertad, ¿no? Creo que hemos hablado tanto de esto durante años, porque además nuestros hijos tienen edades, pues, no similares, las mismas edades prácticamente. Efectivamente, ¿no? Sí. Entonces nos ha tocado eso, compartirlo y ciertamente, ¿no? Es una responsabilidad grande. Lo cual no quiere decir que yo lo haya hecho exactamente así, ¿no? Probablemente muchas veces les he quitado libertad. Probablemente muchas veces he sido muy estricto. Y sin dudas otras muy blando. Pero en fin, uno va aprendiendo en el camino. Una de las cosas que me calma cuando a veces pienso que me he equivocado es que la mamá del enamorado de Sofía me dice, mira, los padres venimos al mundo para traumar a los hijos. De tal manera que uno puede estar ciertamente algo tranquilo. Eso ayuda. He cumplido con mi misión.